Durante los 12 años de gobierno entre las presidencias de Néstor y de Cristina Kirchner, Julio De Vido fue el hombre que tuvo la gran responsabilidad de dirigir el enorme ministerio, por lo que abarcaba de planificación federal, inversión pública y servicios. En octubre de 2017, Julio De Vido fue detenido y está por cumplir 8 meses de prisión. Hoy vamos a dedicar el programa a conocer la visión de quien desde un primer momento salió a dar la cara y defender al exministro, su esposa, la doctora Alessandra Minichelli, quien hace pocos días explicó ante una asamblea de vecinos de Vicente López por qué considera absolutamente persecutoria, arbitraria e injusta la prisión no solo de De Vido, sino de otros detenidos como Milagro Sala. Pero antes, presentamos un breve video que resume parte de los resultados de la gestión del que fuera el ministerio liderado por Julio De Vido. Planificar es hacer tu vida más fácil. Es el orgullo de haberte devuelto los sueños, de haber construido los cimientos de un país comunicado desde la Antártida hasta la Quiaca. Es edificar futuro. Son 12 años de acciones puestas al servicio del crecimiento económico, el desarrollo humano y la cohesión social de la Argentina. Son más que palabras. Es haber terminado Atucha 2, llamada hoy Central Presidente Néstor Kirchner, y haber extendido así nuestra matriz energética a 3,5 millones de nuevos hogares. Es haber sumado 176 centrales nuevas. Es haberle aportado al país un 51% más de energía. Es Yacyretá. Es la extensión de la vida útil de la central nuclear Embalse y la ampliación e inauguración de la central termoeléctrica de Río Turbio. Es el aprovechamiento del río San Juan, gracias a la construcción de las represas hidroeléctricas de Punta Negra, Caracoles y El Tambolar. Planificar es no dejarte afuera. Es haber tendido 5.500 kilómetros de líneas eléctricas, haber incorporado 10 nuevas provincias al sistema interconectado nacional. Es luz para más hogares y energía para más industrias. Es haber fundado 11 centros para el diagnóstico y el tratamiento de medicina nuclear en hospitales públicos que cubren estratégicamente todo el territorio. Planificar es incluirte. Es una Argentina hiperconectada. Es estar a un clic de distancia aunque te encuentres en el lugar más remoto. Son 35.000 kilómetros de fibra óptica, 84 estaciones de TV digital y 1.400.000 decodificadores entregados. Es haber convertido a la Argentina en el único país de Sudamérica capaz de construir satélites para servicios de telefonía, datos, internet y televisión. Es la culminación del satélite ARSAT 1, su puesta en órbita y el inminente lanzamiento del ARSAT 2. Es haber creado el lanzador de satélites Tronador 2, tecnología de vanguardia para poner satélites en órbita y convertirnos en el único país del hemisferio sur que dispone de esta capacidad. Es progresar y brindarles conectividad a todas las escuelas rurales. Son 2.895 kilómetros de autovías y autopistas construidas, 36.211 kilómetros de obras de mejoramiento y 5.486 kilómetros de pavimentación de la red vial nacional, incluidas las rutas 9, 14 y 40. Planificar es haber extendido la cobertura de agua potable al 90% de la población y de cloacas al 75%. Son 17.000 kilómetros de redes de agua y 22.000 kilómetros de cañería para desagües cloacales que mejoran la calidad de vida de 9 millones de argentinos. Es la planta depuradora de líquidos cloacales del Bicentenario, en Berazategui, una obra sin precedentes en la historia del saneamiento argentino. Son las nuevas plantas potabilizadoras de Tigre y de La Matanza, mayor calidad de vida para 11 millones de bonaerenses. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Bueno, yo soy Lali, me llamo Alessandra Minichelli, soy la mujer de Julio De Vido. Me gusta presentar este video, me gusta presentarlo así porque es una forma de repasar, de recordar cómo estábamos en diciembre del 2015. Es una forma de reconocer por qué Julio hoy está preso, por qué lleva casi 8 meses de privación ilegítima de la libertad. Hablar de Julio es hablar de todo lo que se planificó y se hizo durante los últimos 12 años en el país, y es recordar también todo lo que junto a Néstor Kirchner hicieron en Santa Cruz desde el año 91 al 2003.
El plan estratégico territorial es la forma en que Julio trabajaba planificando en el Ministerio de Planificación Federal. Él cada 4 años hacía informes de avance de lo que se había planificado y entonces plasmaba lo hecho, lo que estaba pendiente de hacer y lo que debía hacerse para complementar o completar las obras. De hecho, en el 2015, Julio dejó sobre su escritorio, cuando se fue, el último informe de avance del Plan Estratégico Territorial con un informe de control y de gestión sobre lo ejecutado. Vino el gobierno de Macri y atomizó las facultades del Ministerio de Planificación Federal de forma tal que se diluyera la responsabilidad. Algunas incumbencias quedaron en cabeza del ministro de Transporte, otras del ministro del Interior, otras del ministro de Energía. En definitiva, digamos, esta percepción que tenía que había que continuarse las obras, lamentablemente no se cumplió. De hecho, como ejemplo, yo siempre cuento el caso de la central térmica de Río Turbio. A la central térmica de Río Turbio le faltaba un 12% de ejecución del último tramo para quedar concluida y quedar en producción al 100% para inyectar energía al sistema interconectado, y ese 12% nunca se terminó. La central no es terminada porque no le interesa o no es negocio para el gobierno de turno. En el año 2012, también a modo de ejemplo, Julio pensó que debían nacionalizarse Edenor y Edesur, y efectivamente, si querían mantenerse el criterio de tarifas en pesos para argentinos que cobran en pesos, lo que había que hacer era nacionalizar estas dos empresas distribuidoras de energía. Bueno, la idea no prosperó y de hecho empezó la escalada que después concluyó con la llegada del ministro Aranguren con esta gestión de gobierno. Hoy estamos pagando servicios en dólares y seguimos cobrando en pesos. Hay gente que no puede pagar, por eso hay gente que está cerrando sus puertas. Bueno, todos los microemprendedores, los pequeños comerciantes, todos los que apostaron a que este gobierno traía mejora o rectificación de algunas políticas con las que no estábamos de acuerdo o que había que ajustar, se encontraron con que hubo un giro 180 grados. Creo que el gobierno del presidente Macri hizo una prolija lista de todo lo que debía destruir y es todo lo que acabamos de ver. Este es el motivo por el que lo primero que tenía que hacer era meter preso al cabeza de turco, que era Julio De Vido, porque era el responsable de haber ejecutado toda esta obra. Instalaron la idea de la corrupción en la obra pública. Era una campaña ya iniciada por la doctora Carrió en el año 2004, cuando empezó con el sobreprecio en la obra pública, y nunca acreditó ni aportó absolutamente ningún papel que dijera que había sobreprecio en la obra pública. De hecho, las denuncias que luego presentaron sus espadachines, tipo Laura Alonso, tipo Pinedo, tipo Patricia Bullrich, daban que la obra pública tenía el valor referencial nacional y después tenía, porque se ejecutaba descentralizadamente, el valor que en cada provincia debía tener de acuerdo a los costos locales de fretes, de insumos y etcétera, etcétera. O sea que todas las pericias dieron que nunca hubo sobreprecio en la obra pública, que sigue siendo el caballito de batalla del presidente Macri. Y de hecho, uno de los planteos, cuando empezó toda esta persecución tan terrible contra Julio De Vido, que se inicia en abril del 2016, cuando lo llaman a prestar declaración indagatoria en la causa 11, una causa en la que en ningún país del mundo, ni en ningún planeta de nuestro espacio galáctico, citaron nunca a ningún ministro. Pero bueno, a Julio De Vido había que sentarlo en el banquillo de los acusados, inventaron un 11-2 para llamarlo a indagatoria en la causa 11, porque un trasnochado conductor chocó su formación y mató a 52 personas. Y el juicio de 11 estaba cayéndose por su propio peso, porque como bien dijo el doctor Lorenzetti en la apertura del año judicial de este año, nosotros, dijo él, está escrito,
y certifiqué ese testimonio para que nunca se borre, nosotros recibimos a Luján Menghini, la mamá de Lucas, con mucho dolor, una madre con mucho dolor, que vino a contarnos que su hijo había fallecido en ese accidente, y muchos de nosotros, dijo en la apertura del año judicial, refiriéndose a varios magistrados, tuvimos que armar un tribunal para juzgar a Julio De Vido. En nuestro país no hay tribunales especiales. El presidente de la Corte Suprema de Justicia reconoció ante todos que armaron un tribunal para juzgar a Julio De Vido. Empieza, digamos, en septiembre del 2017 empezó el juicio 11, y como ya se veía el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en esta connivencia tan terrible que están teniendo en relación a los temas sensibles vinculados al gobierno anterior, armaron dos causas paralelas. Una se llama ICRT y la otra GNL, gas natural licuado. Y lo que hizo en realidad el jefe de seguridad de Boca, el fiscal Stornelli, fue presentarle al juez Rodríguez en una investigación que estaba haciendo vinculada a una fundación ICRT, que era la que prestaba asistencia técnica a todo el complejo de yacimientos Río Turbio a través de la Universidad Tecnológica Nacional. Estaban haciendo una investigación sobre los fondos, sobre la administración de los fondos, porque en realidad lo que sí se está haciendo con Julio De Vido es sobre 4 temas sensibles, una auditoría de su gestión. Y sobre esos 4 temas sensibles, para que por las dudas no se le escape a nadie la excursión de pesca, es aperturarlo en 4 o 5 temas más. Y en julio del año pasado, cuando el fiscal Stornelli le dice al juez Rodríguez prisión preventiva para Julio De Vido, por esta causa, donde no había absolutamente ningún mérito, porque Julio era el ministro, no era quien había acordado específicamente con la UTN y la ICRT, o sea, 2 instituciones públicas, el tema de la asistencia técnica, el juez Rodríguez le dice no hay mérito para llamar a Julio De Vido y menos aún para detenerlo. Pero a raíz de eso y de que no prosperó la presentación del fiscal Stornelli, ustedes recordarán que en julio del 2017 nos encontramos con varios legisladores pares de Julio De Vido instando un proceso por inhabilidad moral. Bueno, eso no prosperó, eso dejó muy malherido a Cambiemos, que fue con la segunda avanzada. El fiscal Stornelli, no contento con lo que hizo el juez Rodríguez, se fue a la Cámara a pedirle a la Cámara Federal, a pedirle a Irursun que inventara esta doctrina de que como Julio De Vido era presidente de la Comisión de Energía en Diputados y había sido ministro de Planificación Federal y bajo su órbita estaba el tema de la energía, a pedirle que lo meta preso a Julio De Vido, y no fue el juez, sino fue la Cámara la que le ordenó a juez que meta preso a De Vido, y bueno, todo esto terminó en el desafuero y detención vergonzosa a la que fue sometido Julio De Vido, que lleva 8 meses casi de prisión. Yo inicié como esta cruzada donde la mujer de De Vido empezó a poner la cara, como para realmente explicar por qué Julio está preso, o tratar yo de entender por qué Julio está preso, y a la única conclusión que llego es a que está preso por todo esto que hizo y por todo esto que molesta, y además por 2 hechos muy importantes que no me voy a cansar de repetirlo. Julio fue el único ministro que puso en vigencia la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual cuando en el año 2009 le quitó la licencia de Fibertel al Grupo Clarín. Lamentablemente, al día siguiente que le quitó la licencia de Fibertel, vino la Asociación para la Defensa de la Competencia, que es una asociación creada por los abogados del Grupo Clarín, con el doctor Rosenkrantz a la cabeza, hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y lograron un amparo para que no le suspendan la licencia. El amparo duró hasta el último día en que estuvo
la presidenta Cristina Kirchner en el gobierno, y luego sabemos cómo creció económicamente el grupo Clarín con Fivertel, hoy aliado de Clarín, de Cablevisión y de Telecom, y etcétera, y haciéndose los negocios más oligopólicos que hayan existido en la historia argentina. Y el segundo tema por el que Julio De Vido está preso es uno que comentaba hoy con la doctora Conti, con Diana, y tiene que ver con que Julio en el año 2004 rescindió la concesión del correo argentino en manos del grupo Macri, de SOCMA. No se lo perdonaron nunca. La gente de SOCMA, con Franco Macri a la cabeza, estuvo tratando de convencer a De Vido que le indemnizara, aunque sea el tinglado que tienen en Monte Grande, unos pocos pesos, y transar en lo posible la causa de la quiebra. Dos palabras que a Julio le molestan bastante: negociar y transar, porque a él le ha tenido que vérselas muy feas con grupos económicos muy poderosos durante toda su gestión. Como no transó ni negoció nada con Franco Macri, vino el presidente Macri actual y se hizo en el primer semestre del 2016 el pingüe negocio de la condonación de la deuda de la quiebra, hasta que apareció una valiente fiscal y le dijo: un momentito, esto así no se hace. Así que voy a seguir peleando, voy a seguir dando pelea, y voy a todos los que me acompañen y me quieran acompañar que se sumen. A la estrategia judicial se está sumando una estrategia política vinculada a parar la mano con esto de los presos políticos, empezar a poner blanco sobre negro y empezar, basta de divagues, porque en todas las causas de Julio lo que yo estoy viendo es que él está señalado, citado o convocado solamente porque fue ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios durante 12 años en el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, ludopatía, cuando jugar hace daño, una problemática pública, privada y personal. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, Morder el anzuelo, qué son y para qué se usan los trolls, y mitos y realidades sobre un tema muy actual, ecocidio. Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Algo ha puesto en tuit Julio De Vido que me importa compartir con ustedes antes de ir a la columna de Fernando Borrón, y tengo también ganas de recorrer un poco el mail porque me llegan algunas cosas y quiero compartirlas con ustedes. Pero Julio De Vido ha emitido un tuit en el que dice: muchas gracias, @ va mi nombre, por acordarte siempre de los presos políticos, incluso estando fuera del país. Estar injustamente preso es durísimo y nadie imagina lo valioso que es escuchar desde este lugar que te nombren en la radio. Bueno, me hace bien, por cierto, alivia un poco la carga, pero es un acto absolutamente de responsabilidad periodística. La Argentina tiene presos políticos porque lo están en su condición de hombres que han tenido una participación política o una idea, en algún caso hasta atribuida, sin que sea efectivamente necesario considerar que han opinado a favor del régimen de gobierno anterior. Pero hay algunos casos flagrantes, yo creo que todos, porque ninguno está con una condena firme, con lo cual ya desde el punto de vista procesal esto es ampliamente vulnerable, pero algunos, como en el caso de De Vido que hemos mencionado, están allí por cosas que después a algún compañero como a Barata, Roberto Barata, le permitió estar libre inmediatamente porque era ridículo lo que decían. Lo que pasa es que a De Vido lo dejaron con otra causa, que también es absurda por donde se la mire. Pero fue hombre del gobierno anterior, hombre fuerte del gobierno anterior, y está señalado de una manera muy especial por el gobierno y por los medios de comunicación, que son los que finalmente
determinan quiénes están presos y quiénes no. Es decir, se está en manos de Clarín Nación en la República Argentina, y de una justicia que no tiene vergüenza, una justicia que ha puesto muy en el fango la situación de lo que es el Poder Judicial de la República Argentina. Así que ciertamente, día por día tenemos un motivo para recordar a quienes están sufriendo cárcel. Hay quienes hace mucho tiempo ya que lo están, algunos son meses, pero ¿cuánto tiempo más será? Sobre todo si esto entra a naturalizarse, si nadie más dice nada, si todos se olvidan incluso de la política. Siempre sucede lo mismo con los presos. A mí me ha tocado estar alguna vez un mes preso, y uno se da cuenta que los presos siempre cuentan lo mismo. Al principio van todos. Por eso en una cárcel no se puede tocar a la madre, que es la única que siempre está yendo, y muchísimas veces la mujer. Pero después el hermano, el amigo va, pero le van pasando cosas en la vida y no puede. Esto tiene que ver con lo que yo quiero comparar con la naturalización de lo que ocurre. Estos son personas especiales que naturalmente tienen una gran compañía. Digo debido, y no puedo dejar de mencionar a su muy luchadora mujer, una gran luchadora. Diana Conti, ex senadora y diputada, abogada, especialista en derecho penal, también se refirió a la prisión de funcionarios y referentes del gobierno kirchnerista que ella integró, como Julio De Vido y Milagro Sala. Esto decía ante la Asamblea en defensa de los derechos adquiridos en Vicente López, Diana Conti. Para cerrar y como reflexión, no solo no logramos patentizar las políticas públicas desarrolladas durante la época de Néstor y Cristina, y con un ministro que fue fundamental porque estuvo los 12 años de ese gobierno, sino que tampoco pudimos, o no quisimos, salir a decir que no éramos chorros cuando éramos gobierno. Y acá no me refiero especialmente a Julio, por más allá que vos digas Lilita Carrió lo puso en la palestra, pero hubo otras situaciones que involucraban hasta a Cristina. El tema Otesur, el tema, bueno, todas esas cuestiones. Elegimos el silencio, con lo cual la finalización del mandato de Cristina y el no triunfo de Daniel Scioli también tuvo que ver con que esa campaña de desprestigio orquestada ex profeso tuvo éxito, cundió. Cuando Macri entonces gana, que va a cambiar todo, va a ser honesto, puro, transparente, etcétera, y más o menos estuvo bien, la gente le siguió dando crédito y se tragaba que lo que ellos chorean es conflicto de intereses, bueno, como ellos disfrazan las cosas. Y creo que prisonizaron a varios, pero hay dos que los tienen por mucho más tiempo. La mujer morocha, pueblo originario, que pudo emerger y darle dignidad a sus congéneres, a los de su propia raza, y darles piletas de natación y caza, Milagro Salas. Y siguen teniendo preso al hacedor Julio De Vido. En este momento en que el gobierno se está desmoronando, está perdiendo crédito, Mauricio Macri está perdiendo crédito, se va desmadronando, tiene que cambiar fusibles de su máquina de robar y de deshacer a nuestra patria, va a ser más difícil que entregue la libertad de Julio y de Milagro. Por eso nosotros con ahínco tenemos que militar, aunque extrañemos una conducción, aunque extrañemos no poder decir vamos a jugar con tal fórmula presidencial
en el 2019 y tenemos que ser nosotros los hacedores de la reconstrucción del movimiento nacional y popular, compañeras y compañeros. Y entonces, con esto yo quiero cerrar. Hoy ha sido un momento de festejo porque nos encontramos juntas y juntos, compañeros en igualdad, más allá de los cargos que tengamos, y contamos aquí con Teresa, con Lali, que es una hacedora, perseverante. Ya vieron cómo nos pegó con un puntero a las que fuimos diputadas, que no bajamos al recinto. Esto lo viene haciendo 2 veces por semana a diario, pero igual la queremos y pido que todos juntos le mandemos un abrazo, compañero, a Julio De Vido. Abrazo, Julio. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Los esperamos la semana que viene con más 40 minutos y como siempre, gracias por habernos acompañado.